o se enriquece abusando de los demás solamente por interés. En principio parece que sabe lo que hace y que lo hace porque le interesa, pero Sócrates diría: a la larga, cuando el tiempo pase, cuando el poder se le escape de las manos, cuando la riqueza ya no le sirva para nada, cuando la fugacidad de la vida le ponga en su sitio, lo único que podrá hacer es arrepentirse, no le quedará nada, ni el propio respeto por sí mismo. Así que aunque cuando hizo lo que hizo parecía que supiera lo que estaba haciendo, en el fondo no era así. Es como mirar un poco más lejos y no quedarse en la primera mirada, en el primer planteamiento, sino dar un paso más. Esto dicho así nos llevaría a la idea de que, bueno, pues según lo que Sócrates nos dice, más que cárceles, lo que tendría que haber es escuelas. Es como si en el fondo, bueno, pues la idea de culpa o la idea de pecado quedara en un lugar muy secundario, porque realmente y en el fondo todos los que obran mal no es porque sean malos, sino porque son ignorantes. Entonces, por encima de todo, lo que tenemos que hacer es educar, más que encarcelar a la gente. No olvidéis, las personas que obran mal lo hacen por ignorancia, ya que el que conoce la virtud siempre obrará bien. Bueno, este es el planteamiento del intelectualismo moral. Hemos hablado mucho de las paradojas a las que lleva este planteamiento, pero a mí me gustaría que nos quedásemos con la idea fundamental, y es que según el intelectualismo moral de Sócrates, la virtud y el saber se identifican. Por eso era necesario definir los términos morales. ¿Os acordáis cuando empezamos a hablar del intelectualismo moral? Era necesario definir los términos morales porque si queremos entendernos tenemos todos que estar de acuerdo en lo que es la justicia, en lo que es la bondad, etc. Pero también es muy importante porque solo sabiendo lo que es la justicia se puede ser justo, solo sabiendo lo que es el bien se puede ser bondadoso, solo sabiendo en definitiva y en general lo que es la virtud se puede ser virtuoso. Esta identificación de virtud con saber o con conocimiento es lo que se llama intelectualismo moral. Hemos hablado, si es verdad, repito, de las paradojas, de que bueno, pues parecería que el que hace mal a sabiendas es mejor que el que no lo hace a sabiendas, y luego hemos dicho que según Sócrates esto es imposible porque nadie obra mal a propósito. Si tú obras mal es que estás equivocado, es que eres ignorante. Si supieras realmente lo que haces siempre obrarías bien. Pero independientemente de las paradojas de las que hemos hablado, por favor, idea fundamental: intelectualismo moral se identifica la virtud con el saber, la virtud con el conocimiento. Bueno, y prácticamente así llegamos al último punto del planteamiento moral de Sócrates, que es la identificación también entre virtud y felicidad. O si queréis, afirmar que la única forma de ser feliz es ser virtuoso. Es cierto que el conocimiento nos proporciona la virtud, pero al mismo tiempo la virtud es la condición de posibilidad de ser felices. Podríamos llamar a este punto, si queréis, virtud y felicidad. Y así, bueno, pues el planteamiento de Sócrates, el planteamiento moral de Sócrates quedaría, pues, resuelto o explicado en 3 puntos, que serían Sócrates contra el relativismo moral de los sofistas, el primero, el intelectualismo moral de Sócrates, el segundo, y virtud y felicidad, que sería este tercero. Os recuerdo que esta explicación de la filosofía moral de Sócrates se encuadraría en la tercera gran razón por la que Sócrates no era un sofista. Y la primera es porque no cobraba, la segunda porque su método era distinto, el diálogo, ironía mayéutica, y la tercera porque daba a los problemas morales soluciones distintas a los sofistas. Y dentro de estas soluciones distintas a los problemas morales hemos hablado de Sócrates contra el relativismo, el intelectualismo moral de Sócrates y era la identificación entre virtud y felicidad. Sócrates invitaba a todo el mundo a ser virtuoso. Pensaba que la virtud era el bien supremo, era la salud del alma, que estaba por encima de cualquier otro bien. Es más, la virtud era la condición de posibilidad de ser felices, de alcanzar la felicidad, y la que convertía en verdaderos bienes a otros
que aunque en principio pudieran parecernos que lo son, sin virtud no lo serían. En la Apología de Sócrates, Platón, seguramente escribiendo palabras que su propio maestro Sócrates dijo, escribe lo siguiente: «Te equivocas, amigo, si crees que un hombre, a poco que valga, ha de tomar en consideración el peligro de vivir o morir. Solamente ha de mirar más bien, cuando actúa, si su acción es justa o injusta, si es la acción de un hombre bueno o de uno malo». Fijaros qué palabras de Sócrates. Es decir, ni la vida, ni el propio cuerpo, ni el placer, ni los bienes materiales son preferibles en ningún caso a la virtud. La virtud está por encima de todos ellos. Porque además, la única forma, repito, de ser feliz y de alcanzar la felicidad es ser virtuoso. Sócrates, cuando habla de virtud, en el fondo no está planteando un ascetismo riguroso que, bueno, pues nos aleje de la vida o incluso, si queréis, de lo terrenal o de lo material. Tampoco nos referimos a ello o a eso. Sócrates lo que está afirmando es que determinados bienes como las riquezas, la salud, el placer, el reconocimiento, son verdaderos bienes si hay virtud. Es decir, si esos bienes han sido alcanzados de una manera ilícita y no virtuosa, no son ya bienes, no son, digamos, algo que pueda hacernos felices, sino más bien lo contrario. Para que todos esos, entre comillas, bienes como el placer o el reconocimiento o la salud lo sean, tiene que haber virtud. Y si no hay virtud, no habrá tampoco felicidad. Esa es una idea muy clara. Tenemos que tener en cuenta que para los griegos, bueno, pues la virtud muchas veces se identificaba con el linaje familiar, con proceder de buena familia, con ser valiente, con ser valeroso. Es un poco el significado de aristos, los mejores de la aristocracia, de fuerza incluso física. La virtud tenía mucho que ver con eso, pero para Sócrates realmente la virtud es algo distinto. Si queréis, el conocimiento y la práctica del bien. Tal vez pudiéramos definirla así. Y repito, la virtud es lo que consigue, lo que provoca que todas esas riquezas, esos bienes de los que hemos hablado antes, realmente lo sean y se conviertan en tales bienes. Es muy importante. Mensaje final: no hay felicidad sin virtud, mientras que con la virtud puede y habrá felicidad. Bueno, entonces, por resumir, aquí hay algunos conceptos, o mejor dicho, algunas ideas del planteamiento moral de Sócrates que yo creo que conviene la pena rescatar y resumir. A nivel general, ¿qué cosas hemos dicho? Bueno, no olvidéis la cuestión del intelectualismo moral, identificación de virtud con saber y que por tanto nadie obra mal a propósito. También hemos dicho ahora mismo que la virtud es una condición necesaria y suficiente para ser feliz. Y una tercera conclusión que se saca es que para Sócrates nunca se debe obrar injustamente. Es decir, no debemos devolver mal por mal. Si alguien actúa de manera injusta contra nosotros, nosotros no tenemos que actuar contra él de la misma manera, sino que tenemos que intentar ser siempre justos. Aquí Sócrates se está oponiendo un poco a esa ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. En una palabra, nunca podemos o debemos devolver daño por daño ni injusticia por injusticia. Esto suena muy bien. Lo cierto es que Sócrates no se limitó a decirlo, sino que además lo cumplió. No sé si sabéis que Sócrates, me imagino que sí, fue condenado a muerte. Y cuando Sócrates estaba en la cárcel, tuvo la oportunidad de escapar y de salvar su vida. Pero él no lo hizo. No lo hizo porque pensaba que su obligación y su deber era cumplir las leyes, respetar la justicia de la polis en la que vivía. Y como creía que era su deber y que un comportamiento virtuoso le obligaba a cumplir la pena que se le había impuesto, pues él decidió tomar la cicuta y morir, en vez de escapar y de salvar la vida. Quiero decir con esto que Sócrates no era una persona que simplemente teorizaba sobre estas cosas, sino que además con su ejemplo, con su vida, con su comportamiento, las llevó a la práctica. Y creo que este es el gran valor de Sócrates, alguien que no se limitó a hablar, sino que se limitó a cumplir, a dar ejemplo con su vida, con su actitud y con su comportamiento. Sin lugar a dudas,
filósofo entre los filósofos, maestro de Platón, y yo creo que una de las figuras más importantes que jamás ha habido entre los seres humanos, sin lugar a dudas. Con esto acabamos, pues lo que estaba haciendo en el fondo no era así. Es como mirar un poco más lejos y no quedarse en la primera mirada, en el primer planteamiento, sino dar un paso más. Esto de la larga, cuando el tiempo pase, cuando el poder se le escape de las manos, cuando la riqueza ya no le sirva para nada, cuando la fugacidad de la vida le ponga en su sitio, lo único que podrá hacer es arrepentirse, no le quedará nada, ni el propio respeto por sí mismo. Así que aunque cuando hizo lo que hizo parecía que supiera, os enriquece abusando de los demás solamente por interés, en principio parece que sabe lo que hace y que lo hace porque le interesa, pero Sócrates diría, así nos llevaría a la idea de que, bueno, pues según lo que Sócrates nos dice, más que cárceles, lo que tendría que haber es escuelas.